Las enseñanzas de Carlos Castaneda. Aprendizaje y espiritualidad. Por Félix Wolf. Hoy te presento el capítulo número 11, El poder del silencio. Después de 4 años de adquirir velocidad y alinear nuestro propósito, Victoria y yo sentimos que era el momento de brincar. Vendí mi negocio y Mona, de quien seguía siendo amigo, se quedó con la mayor parte de mis cosas. En esta ocasión, dejamos Alemania para siempre. 2 años antes, habíamos iniciado los papeleos de inmigración en los Estados Unidos y ya teníamos nuestras vidas. Habíamos viajado mucho en los últimos 4 años y habíamos pasado tiempo juntos, en todos los lugares por los que sentimos curiosidad, particularmente en Francia, España, India, Nepal, el suroeste norteamericano y México. Viajar y vivir en muchos lugares diferentes había moldeado mi personalidad, y al haber compartido estos lugares con Victoria, había resultado fundamental en nuestra búsqueda por fundirnos e integrarnos con el propósito. Antes de establecernos en el Nuevo Mundo, fuimos a explorar Tailandia, un país nuevo para los dos. Sawadee-ka. Bienvenidos. Fue la primera palabra en tailandés que aprendí de la hermosa azafata que nos recibió en el aeropuerto de Bangkok. Nos sentimos realmente bienvenidos en Tailandia. Era 1989 y los tailandeses eran las personas más amigables y dulces del planeta. Todo mundo estaba sonriendo, incluso en aduanas, en inmigración, la policía, el taxista y, por supuesto, cada uno de los empleados del hotel. En Bangkok estaba haciendo mucho calor, pero todo mundo estaba sonriendo. Nosotros estábamos sonriendo también y teníamos muchos motivos para hacerlo. La vida había sido increíblemente generosa con nosotros. Desde que estaba comprometido con esta relación orgánica e interactiva con la vida, me sentí apoyado, enriquecido, estrechado por ella. Me encantaba seguir el camino del guerrero, porque esto me inspiraba y le hablaba a mi corazón. Había en él mucha belleza destinada a la integridad y a la impecabilidad. Creo, sin embargo, que la abundancia de generosidad de la vida que estaba experimentando no estaba tan relacionada con el esfuerzo del propósito y conseguir sus principios. Estaba más relacionada con el resultado de sencillamente honrar y reconocer lo vivo de la vida en cada paso. En resumidas cuentas, ver la vida con los ojos del reconocimiento parece ser lo único necesario en realidad. Mientras navegábamos por Bangkok, nos sentíamos atraídos inevitablemente hacia la fresca serenidad de los innumerables templos budistas. Victoria particularmente desarrolló una poderosa afinidad hacia cualquier cosa budista desde el inicio. El contraste era asombroso y convincente. Bangkok es una metrópolis inmensa, con mucho tráfico y un frenesí agravado por el clima tropical. Pero al entrar en los templos silenciosos y frescos, la sacralidad del incienso nos hacía sentir como si experimentáramos un nirvana instantáneo, especialmente si todo mundo te está sonriendo. Monjas que parecían duendes, monjes meditabundos y principalmente los monjes bebés, jóvenes de todas las edades vestidos con sus túnicas azafrán y sus pequeñas cabezas rapadas.
Nos encantaron esos templos, y si algunas veces nos cansábamos de esta serenidad maravillosa, nos hacíamos verdaderos masajes tailandeses que ofrecían en algunos de los edificios aledaños a los templos. En otras ocasiones caminábamos por los klongs, un infinito laberinto de encantadores arroyos, alimentados por el río Chao Phraya. Los klongs eran un mundo en sí mismos, con mercados flotantes, poblados conformados por botes e intrincadas casas de teca. El aire estaba lleno con olores de flores tropicales, plantas de agua y de las risas de los niños que se la pasaban brincando a las aguas frescas desde todos los lados. Estábamos tan enamorados del mundo de las aguas mágicas que consideramos seriamente comprar una de esas pequeñas casas de teca y mudarnos ahí. De Bangkok, fuimos a explorar las fabulosas islas de Tailandia, en el mar de Andamán. Siguiendo la recomendación de un amigo, empezamos en Koh Phi Phi, una joya entre las islas tropicales, una de los 5 destinos obligatorios según una revista sobre yates de aquella época. Sentimos curiosidad y llegamos ahí exactamente el día de mi cumpleaños, número 36, en un bote proveniente de Phuket. Yo me fui sentado en la parte delantera del bote durante casi todo el viaje, disfrutando oníricamente el movimiento de arriba a abajo que hacían las olas. Mis pies colgaban de los 2 lados de la proa, y cada vez que pasábamos por una ola grande, hacía para atrás mi cabeza y respiraba profundamente, llenándome de sol. Al dar la vuelta al peñasco que protege las playas y el pequeño muelle de Koh Phi Phi, escuchaba arias de Puccini en mis audífonos. El capitán apagó el motor e hizo que el bote se deslizara alrededor del peñasco hacia la bahía. Enmarcada por 2 formaciones de piedra verticales que estaban cubiertas de flores tropicales y moho, surgió una imagen de postal de las islas de los mares del sur, con increíbles playas de arenas blancas, cabañas con techos de palma y pintorescos botes pesqueros. Una infinidad de palmeras se inclinaba hacia el mar, color turquesa, un agua tan clara que fácilmente se podía ver el fondo. Se veían hasta 12 metros abajo, y todos los peces que pasaban. Era realmente hermoso. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, mientras intentaba sobreponerme a tanta belleza. Había tenido muchos momentos magníficos en mi vida, pero nada se había acercado a la experiencia de llegar flotando a Koh Phi Phi en la mañana de mi cumpleaños número 36. Mi sentido de gratitud no tenía límites. Al llegar, pusimos nuestras maletas en un bote más pequeño y con un grupo de otros viajeros nos dirigimos a Long Beach, como nuestro amigo lo había recomendado. Long Beach, Long Beach, Long Beach. Gritaba en su inconfundible inglés tailandés el capitán del pequeño bote, y zarpamos, brincoteando por la bahía hacia nuestra última destinación. Long Beach era una extensión espectacular de arena blanca, protegida por un arrecife de coral, que estaba alineada por una hilera de pequeños bungalows. Brinqué del bote tan pronto como llegamos para ser uno de los primeros en obtener hospedaje. «Tiene suerte, señor», me dijo el joven de la recepción saludándome con una palmada. «Solo tenemos un bungalow libre», continuó mientras me daba la llave a cambio de mi pasaporte. Vi la llave. El número estaba grabado y quemado en una pequeña tableta de madera a la que venía sujetada. El número del bungalow era el 36.
Sonriendo de lado a lado, caminé de regreso al bote para ayudar a Victoria con el equipaje. ¡Conseguimos el último!, le dije contento. ¿Adivina qué número es? ¿4? Negué con la cabeza. Entonces seguramente es 36, dijo Victoria riendo. Sí. Alcé la llave y bailé con ella en la arena. Este es un buen augurio. Este es un buen augurio, dije enfático, aunque no estaba seguro de lo que quería decir. No hubo nada de malo en Copipi por aquellos días. Aún no estaba muy desarrollado, pero había una infraestructura suficiente para disfrutar un buen rato con el corazón feliz, algo que es sin duda una de mis especialidades, y a Victoria le encantaba practicarla conmigo. Un día era tan maravilloso como el siguiente. Hicimos muchos amigos, jugamos e hicimos snorkel en el agua azul turquesa. Nos dimos masajes bajo las palmeras y salimos a pescar mar adentro. Alquilamos un bote y salimos a navegar durante la noche a las pequeñas islas vecinas. Comimos y bailamos en muchos de los bares de la playa, la mayoría administrados por europeos. Escalamos por los riscos y peñascos y buceamos por las cavernas submarinas. Y ocasionalmente nos la arreglábamos para admirar la arrobadora belleza natural del paisaje, comiendo hongos alucinógenos. En pocas palabras, estábamos en el paraíso. Un día cruzamos al otro lado de la isla con nuestras bolsas de playa y colgamos nuestras hamacas en la sombra, frente a algunos búngalos aislados. Me dormí leyendo. Cuando desperté me di cuenta de que el búngalo junto a mi hamaca también tenía el número 36. Esto me intrigó y se lo comenté a Victoria. Había unas toallas colgando para secarse, por eso supimos que estaba ocupado. Quisiera saber quién vive ahí, dije. Tenemos que quedarnos hasta que lleguen. Estaba seguro que en esta sincronicidad había una clave importante. Hacia el final del día los ocupantes del bungalow aparecieron, 2 hombres y una mujer. Hola chicos, espero no piensen que los estamos invadiendo, dije disculpándome. Nos vamos en un minuto. No se preocupen. Rieron. Pueden quedarse. Los 3 se acercaron a saludar. Hola, soy Jack. Yo soy Bruce. Down. Se presentaron con buenos apretones de manos. Los 3 eran de Alaska y trabajaban por temporadas como observadores de arenque. Nunca habíamos oído algo así, de forma que nos encantó escucharlos hablar de su arriesgada profesión. Observar arenque en Alaska implica volar pequeños aviones en climas difíciles y lo hacen para informar a los botes pesqueros de dónde están los cardúmenes y hacia dónde se mueven. Últimamente estaba jugando con la idea de que mi pasión por volar fuera más que un pasatiempo, y obviamente pensé que esta sincronicidad en nuestro encuentro apuntaba hacia esa dirección. Pero todo parecía muy inverosímil. Hablamos un rato más, principalmente intercambiando relatos de viaje. Los 3 eran buenas personas, genuinas, y nos cayeron muy bien. Decidimos ir a bucear juntos pocos días después, y nos encontramos por coincidencia varias veces en el pueblo, pero nada se manifestó como una señal tangible de navegación. Poco tiempo después se fueron de la isla y nos olvidamos de ellos.
Varios meses después me topé con Dawn en la calle Khao O San, en Bangkok. Estaba saliendo a la calle de nuestro hotel, viendo hacia atrás, esperando a Victoria, cuando accidentalmente choqué con Dawn, que estaba caminando en la banqueta. Los dos estábamos impactados. ¡Dawn!, dije, sujetándola por los hombros. Paul, Victoria, ¡qué sorpresa! Ella estaba igualmente sorprendida. ¡Guau! ¡Qué bueno verte! ¿Dónde están Jack y Bruce? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Empecé a preguntarle. Voy a desayunar aquí junto. ¿Por qué no me acompañan y nos ponemos al corriente? No era un milagro encontrarse a alguien en la calle Khao San, en la capital de los mochileros de Bangkok. Está atestada de hoteles baratos, cafeterías, restaurantes, agencias de viajes y cualquier cosa que un viajero con poco presupuesto puede necesitar. Pero encontrarnos de esa forma, después de la coincidencia de nuestro primer encuentro, hicieron que algo dentro de mí pusiera tensión. Dawn se había separado de los chicos después de que partieron de Koh Phi Phi. Acababa de llegar de Suan Mokkh, un monasterio budista cerca de Surat Thani, en el sur de Tailandia, donde estuvo en un retiro de silencio de 10 días. Sus ojos brillaban y estaba colmada de superlativos que describían su experiencia. Esto ha sido lo mejor que he hecho, decía con convicción. Victoria estaba emocionada. No podía dejar de preguntarle cosas. Cuéntamelo todo, insistía. ¿Tienes que estar en completo silencio por 10 días? ¿Cómo puedes tolerarlo? ¿Cuánta gente asiste? ¿Dónde dormías? ¿Qué comías? ¿Cuántos tuvieron que dejarlo? ¿Qué pasa si no has meditado nunca antes? Yo me puse incómodo. Victoria había leído un libro sobre la vida de una monja budista que le había fascinado. Estaba preocupado de que su interés en el budismo nos alejara. Superficialmente, mis creencias chamánicas y el camino del guerrero no parecían tener mucho que ver con el budismo, y no podía ver cómo eso podía compaginarse. Pero instintivamente me gustaba todo lo relativo al budismo: los templos, los monjes, las monjas, la serenidad, la belleza y la paz que irradiaba. Tenemos que ir, me dijo Victoria viéndome emocionada. Hay un retiro cada mes, del 1 al 10. Es prácticamente gratis. Definitivamente tenemos que ir. Ya veremos. Fue todo lo que pude decir. Veamos qué pasa. Tal vez al final, un poco antes de volver. Estaba consciente de la sincronicidad de toparnos a Dawn. Esto era un signo claro de navegación, y era obvio que teníamos que ir a Suan Mokkh. Pero por ahora no podía sino desear que alguien nos impidiera ir. Por extraño que parezca, con todo mi deseo de convertirme en un hombre de conocimiento, tenía miedo de ir a un retiro de meditación. Nada impidió que ocurriera, sin embargo, y 2 semanas antes de que regresáramos a Alemania, llegamos al monasterio. Habíamos estado viajando mucho. Además de Koh Phi Phi, habíamos explorado otra media docena de islas, cada una con su propio encanto y belleza. Habíamos tenido un momento particularmente mágico y divertido en la zona noroeste de Tailandia, cerca de Mae Hong Son, un área que se conoce comúnmente como el Triángulo del Opio. Ahí rentamos una motocicleta todoterreno y cruzamos las colinas hasta la frontera de Burma y Laos.
Pasamos semanas explorando la hermosa Chiang Mai, al norte de Tailandia. Hicimos senderismo, caminamos por cuevas, nos quedamos en monasterios y con tribus de las colinas. Incluso incursionamos en la frontera con Camboya y tomamos el tren a Singapur y llegamos hasta Malasia. No dejamos una piedra sin voltear en esos 6 meses en el suroeste asiático. Nos la pasamos mejor que nunca. Justo antes de llegar al monasterio, pasamos 3 semanas en Koh Phangan, otra isla paradisíaca en la costa este de Tailandia. Koh Phangan era aún más relajada que Koh Phi Phi y habíamos rentado una cabaña en una playa realmente hermosa, donde la ropa era opcional y los hongos alucinógenos abundantes. Después de todo eso, sonaba una buena idea estar sobrios, y un retiro de silencio sonaba perfecto, al menos en teoría. Practicar el silencio interno no había estado en nuestra agenda recientemente, pero aún estaba atento al cambio que esto podría acarrear. Victoria y yo íbamos a ser hospedados en diferentes dormitorios y ni siquiera íbamos a poder vernos durante 10 días. ¿Qué va a pasar si uno de nosotros no lo puede tolerar y quiere irse? Pregunté mientras esperábamos la charla introductoria una tarde antes de iniciar el retiro. No te preocupes mucho, se rió Victoria. Todo va a estar bien, solo son 10 días, agregó apretándome la mano para darme confianza. Solo son 10 días. Te amo, le dije cuando finalmente nos separamos para ir a los dormitorios donde pasaríamos la noche. Cualquier cosa que pase, te amo. No te preocupes por mí, estaré bien. Le aseguré mientras nos abrazábamos fuertemente. Yo también te amo, me dijo Victoria. De repente vi un brillo de temor en sus ojos también, y luego me quedé solo. Los dormitorios eran muy sobrios. Mi cuarto era muy sencillo, como de 2 metros por 2 metros y medio, con una repisa de concreto a 1 metro de altura que servía de cama. Para dormir más cómodamente tenía un tapete de paja y una toalla enrollada servía de almohada. Se nos informó que la ausencia de comodidades haría que nuestros cuerpos durmieran tan solo lo que necesitaban. A las 4 de la mañana sonó una gran campana. Fue un alivio para mí. Había estado acostado sin dormir por horas y estaba contento de tener que pararme. Había un gran cuarto de baño donde unas 25 personas estaban echándose agua, intentando volverse hábiles en estos rituales de higiene monástica. Todos estaban intentando no verse, lo que daba la impresión de que estábamos enojados unos con otros. A las 4:30 nos reunimos en el espacio de meditación y comenzamos el día escuchando unas breves instrucciones, una lectura budista y media hora de meditación. Continuamos con yoga, más instrucciones y más meditación. Desayunamos a las 8 de la mañana. Después hicimos más meditación y un almuerzo vegetariano a las 12:30, que fue la última comida del día. El tiempo que quedó del almuerzo hasta la hora de dormir, a las 9 de la noche, nos la pasamos sentados, parados, caminando, meditando todo el tiempo, escuchando instrucciones, descansando y haciendo el quehacer. La meditación que se practica en Suan Mokkh se denomina Anapanasati, que significa conciencia de la respiración.
Básicamente, la atención se centra en la respiración o, más específicamente, en el área justo debajo de la nariz. Es el lugar en que el aire entra y sale del cuerpo. Eso que pasa como resultado de poner atención a la respiración. Eso que ocurre en el cuerpo, en las emociones, en la mente, es observado. No es rechazado ni analizado. El propósito del ejercicio es desarrollar esencialmente un ser observador. Usualmente hallamos nuestra identidad dentro de nuestros procesos emocionales y mentales. La finalidad de la meditación es, primero que nada, desarrollar una conciencia observadora que siempre está presente mientras percibimos y experimentamos. Luego debemos cambiar nuestro sentido de identidad y privilegiar esa conciencia observadora. Este cambio se experimenta como un despertar, algo similar a cuando un sueño ordinario se convierte en un sueño lúcido. En el momento en que nos damos plena cuenta de que estamos soñando, nuestro sentido de identidad cambia de ser soñado a soñar. Al principio, básicamente mi concentración no existía. No podía poner atención en mi respiración por más de pocos segundos. En lugar de calmarme, mi mente se aceleraba. No podía quedarme quieto si me sentaba. Meditar caminando se me hacía ridículo. Me dolía el cuerpo. No podía dormir en las noches. Estaba enojado y me sentía miserable, y pensaba todo el tiempo en cómo podía salir de ahí y preguntándome por qué ese retiro no era para mí. Intenté encontrar claves en la cara de Victoria para saber cómo le estaba yendo, pero no la podía ver, así que me ponía peor. Después de pocos días, sin embargo, mi agonía fue cambiando lentamente a aceptación y mi diálogo interior poco a poco fue terminando. Después ya podía sentarme y respirar y pude ver mis pensamientos llegar a mi mente. Me empecé a sentir intrigado por lo azaroso y la redundancia de mis pensamientos y por mis altibajos emocionales. Descubrí cómo mis respiraciones cortas afectaban a mi mente de manera diferente a las respiraciones profundas. También empecé a ver cómo mis pensamientos despertaban ciertas emociones. Me pareció casi increíble que usualmente no estaba consciente de esta actividad azarosa. No la tenía registrada. También empecé a admirar el aplomo y la radiante pasividad de los monjes y monjas residentes que nos guiaban en el retiro. El monje principal y el fundador de Swan Mok era Adhar Buddhadasa. Por entonces tenía 84 años. En Tailandia se le veía como un tesoro nacional. Nuestros maestros principales eran un joven monje norteamericano llamado Santikaro y una monja también estadounidense, aún más joven, llamada Dhamma Dena. Habían llegado de un monasterio en Burma. Ambos eran brillantes, literalmente, pero yo estaba absolutamente intimidado por Dhamma Dena. Era muy común que ella fuera lo primero que viera después de abrir mis ojos tras meditar, y lo que percibía, particularmente en el primer instante, era el epítome de lo radiante y lo bello. Dhamma Dena, con su presencia serena, su sonrisa genuina, su absoluta falta de pretensión, y con sus ojos claros y serenos, acentuados por su cabeza rapada, cambió para siempre mi idea de la belleza femenina. La serenidad y la paz de Swan Mok penetraba dentro de mí cada vez más profundamente. Estaba experimentando momentos de inmovilidad y presencia como nunca antes lo había sentido. Cuando llegó el 11º día y terminó el retiro, yo no estaba ni alegre ni triste, solo terminó. Ya desde la tarde del día 10 empezamos a hablar un poco,
y después de una extrañeza inicial, las palabras empezaron a salir de todos nosotros. En el día 11 tuvimos nuestro último desayuno y después nos marchamos calladamente. Tomamos un taxi a Surat Thani y luego un tren para Bangkok. Todo había cambiado. Todo era increíble. Sentíamos que habíamos vuelto a nacer, o como si fuéramos turistas de otro mundo. Me descubría a mí mismo, tocando cosas y emocionándome por los sonidos más mundanos. No hablábamos mucho en el viaje en tren. Parecía que hablar nos costaba mucho trabajo, tanto como pensar. En muy poco tiempo llegamos a Bangkok y rápidamente nos hospedamos en un hotel que, con toda su sencillez, nos pareció demasiado lujoso. Estábamos intrigados por la inmensa y suave cama blanca. Luego nos tocamos y nos olimos uno al otro, y con los ojos nos pudimos ver el alma, y nos dio un escalofrío. Luego empezamos a descubrir nuestros cuerpos en el abrazo más sensual que puede existir. Seguimos practicando el Anapanasati por mucho tiempo e intentamos mantener ese tipo de concentración a pesar de lo que hiciéramos. Este nuevo estado en mi ser lo consideraba como algo increíblemente precioso y muy diferente a cualquier otra cosa que yo hubiera experimentado, particularmente después de haber vivido los más increíbles 6 meses de nuestra vida. No habríamos esperado encontrar un nuevo nivel de felicidad. Estábamos sencillamente sobrecogidos y sabíamos que sin duda no había nada que pudiera equipararse a la bendición que llega con la paz interior. No hay nada como el poder del silencio. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Soñar despierto.